El sol de la tarde entraba perezosamente por la ventana mientras yo intentaba concentrarme en mi trabajo. Era uno de esos días normales en los que nada especial parece que va a suceder, hasta que todo cambia de repente. El vibrador de mi teléfono interrumpió mis pensamientos, y al ver el nombre de mi suegra en la pantalla, sentí una extraña sensación en el estómago. María Elena, mi suegra, siempre había sido una mujer dulce y directa. Nunca llamaba sin motivo, y aunque nuestra relación no era perfecta, nos llevábamos bastante bien. Descolgué el teléfono esperando escuchar su habitual tono alegre, pero algo era diferente esta vez. «Hola, hijo», su voz sonaba tensa, como si estuviera conteniendo algo. «Te llamo para recordarte que la salida de nuestro viaje familiar es a las 6. Miré el reloj, eran las 4 de la tarde. Algo no cuadraba en su tono, en la forma en que las palabras salían de su boca, como si cada una fuera un esfuerzo. «Claro, María Elena, lo tengo presente», respondí, intentando sonar casual mientras una sensación de inquietud crecía en mi interior. «¿Está todo bien? Te noto algo diferente». Hubo un silencio al otro lado de la línea, uno de esos silencios que dicen más que 1000 palabras. Escuché voces de fondo, el sonido inconfundible de maletas siendo arrastradas y puertas de coche cerrándose. Mi corazón empezó a latir más rápido. «Verás», comenzó ella, y en ese momento supe que algo andaba mal. «En realidad, ya hemos salido. Hace 1 hora. Solo los miembros directos de la familia». Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Me quedé paralizado, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el suave zumbido de la línea mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Miembros directos de la familia? ¿Qué significaba eso exactamente? Después de 5 años de matrimonio con su hija, ¿no era yo ya parte de la familia? No entiendo, logré articular finalmente. Ana no me ha dicho nada. Ana, mi esposa, no había mencionado ningún cambio de planes. De hecho, la noche anterior habíamos estado hablando sobre qué llevar al viaje. Fue una decisión de último momento, respondió María Elena, su voz ahora más baja, casi un susurro. Pensamos que sería mejor así, por ahora. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo las nubes se movían lentamente por el cielo. El sol seguía brillando, pero de repente el día parecía más oscuro. En mi mente, las preguntas se acumulaban como una tormenta en formación. «¿Ana está contigo?», pregunté, intentando mantener la calma. «¿Puedo hablar con ella?» Está conduciendo ahora mismo», respondió María Elena, demasiado rápido. «Te llamará cuando hagamos una parada». Sabía que estaba mintiendo. Ana nunca conducía en los viajes familiares, su hermano mayor, Carlos, siempre insistía en ser el conductor. Era una de esas tradiciones familiares que nunca se rompían, como la cena de los domingos o las llamadas semanales a la abuela. La conversación terminó poco después, con promesas vacías de explicaciones futuras y disculpas que sonaban huecas. Me quedé sentado en mi silla de oficina, con el teléfono aún en la mano, sintiendo como el mundo que creía conocer se desmoronaba lentamente a mi alrededor. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Me levanté de la silla y empecé a caminar por el apartamento, repasando mentalmente los últimos días, buscando señales que pudiera haber pasado por alto. ¿Había habido tensión en la última cena familiar? ¿Ana había estado actuando de forma diferente? Recordé la cena del domingo anterior. Todo parecía normal, las bromas de siempre, las historias repetidas de la abuela, los planes para el viaje. Pero ahora, pensándolo bien, había notado algunas miradas extrañas entre Ana y su madre, conversaciones en voz baja que se detenían cuando me acercaba. En ese momento no le di importancia, pero ahora cada pequeño detalle cobraba un nuevo significado. Intenté llamar a Ana varias veces, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Con cada intento fallido, la ansiedad crecía en mi pecho como una bola de nieve. «Hola, amor, soy yo de nuevo. Por favor, llámame cuando puedas. Necesito saber qué está pasando», dejé mi 5.º mensaje de voz, intentando que no se notara la preocupación en mi voz. Me senté en el sofá, nuestro sofá, donde apenas hace 2 noches habíamos estado planeando el viaje. Ana había estado emocionada,
haciendo listas de lo que necesitábamos llevar, discutiendo sobre qué actividades podríamos hacer. ¿Todo había sido una actuación? La idea me revolvió el estómago. El apartamento nunca me había parecido tan grande y vacío. Cada rincón guardaba recuerdos de momentos felices que ahora parecían teñidos de duda. Las fotos en las paredes, los pequeños objetos que habíamos ido acumulando juntos a lo largo de los años, todo parecía burlarse de mí. Decidí hacer algo productivo con mi ansiedad y empecé a revisar nuestros mensajes recientes. Fue entonces cuando lo vi, un mensaje de María Elena a Ana que había llegado la noche anterior. No solía revisar el teléfono de Ana, respetábamos nuestra privacidad, pero ella a veces me pedía que le revisara los mensajes mientras conducía o estaba ocupada. El mensaje estaba ahí, medio escondido entre notificaciones de trabajo y mensajes del grupo familiar. Hija, ha habido un cambio de planes. No le digas nada todavía a Roberto. Te explico mañana. El mensaje era como una pieza de rompecabezas que completaba una imagen que no quería ver. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tanto secretismo? La tarde avanzaba lentamente, y con cada minuto que pasaba, mi mente imaginaba nuevos escenarios, cada uno peor que el anterior. ¿Había hecho algo mal? ¿La familia nunca me había aceptado realmente? ¿Era todo una elaborada manera de decirme que no me querían en sus vidas? Intenté distraerme con trabajo, con televisión, incluso comencé a ordenar el armario, pero nada funcionaba. El mensaje de María Elena seguía dando vueltas en mi cabeza, junto con sus palabras en la llamada, miembros directos de la familia. Después de 5 años, incontables cenas familiares, celebraciones, momentos buenos y malos compartidos, ¿seguía siendo un extraño para ellos? Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, me di cuenta de que no podía quedarme sentado esperando respuestas. Necesitaba hacer algo, averiguar qué estaba pasando realmente. La familia de Ana siempre había sido importante para mí, y ahora sentía que estaba perdiendo no solo a mi esposa, sino a toda una parte de mi vida que creía segura y establecida. Tomé el teléfono una vez más, esta vez para llamar a Carlos, el hermano de Ana. Si alguien podía darme respuestas sinceras, era él. Siempre habíamos tenido una buena relación, compartiendo cervezas y partidos de fútbol. Pero su teléfono también estaba apagado. Era como si toda la familia hubiera desaparecido de repente, dejándome solo con mis dudas y temores. La noche empezaba a caer sobre la ciudad cuando decidí revisar más a fondo el teléfono de Ana. Normalmente respetaba su privacidad, pero la situación me estaba comiendo por dentro. Me sentía como un intruso en mi propia casa mientras deslizaba el dedo por la pantalla, buscando más pistas sobre lo que estaba sucediendo. Entre las notificaciones del día anterior, encontré más mensajes del grupo familiar que no había visto antes. Conversaciones cortas, frases sueltas que parecían parte de un rompecabezas mayor. «Todo listo para mañana», había escrito el tío Ricardo. «Recuerden mantener la discreción», añadía la tía Clara. Cada mensaje hacía que mi estómago se revolviera un poco más. Pero fue un mensaje privado de María Elena el que me hizo contener la respiración. «Ana, cariño, sé que esto es difícil, pero es necesario. El evento familiar requiere máxima discreción. Roberto no puede estar presente, por su propio bien». Las palabras bailaban frente a mis ojos, burlándose de mí. ¿Por mi propio bien? ¿Qué significaba eso? Me levanté del sofá y comencé a caminar por el apartamento, el teléfono aún en mi mano como si fuera una bomba a punto de explotar. Las fotos familiares en las paredes parecían diferentes ahora. En una de ellas, tomada en la última Navidad, todos sonreíamos a la cámara. María Elena, con su brazo alrededor de mi hombro, me había dicho ese día que era como el hijo que nunca tuvo. ¿Todo había sido una mentira? Decidí revisar las redes sociales. No solía ser muy activo en ellas, pero sabía que la familia de Ana sí lo era. Instagram me recibió con una actualización reciente de Patricia, la prima de Ana. Una foto de un lugar que no reconocía, con un grupo de personas reunidas alrededor de una mesa. La publicación había sido eliminada minutos después, pero alcancé a ver las caras familiares de la familia de Ana. El pánico comenzó a crecer en mi pecho.
No era solo un viaje familiar improvisado, era una reunión planificada, un evento del que me habían excluido deliberadamente. Las preguntas se multiplicaban en mi mente. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué podía ser tan importante como para mantenerme alejado? ¿Y por qué Ana había accedido a participar en esto? Intenté recordar si había habido señales en los días anteriores. Ana había estado más callada de lo normal, pasaba más tiempo al teléfono, siempre alejándose cuando recibía ciertas llamadas. En ese momento lo había atribuido al estrés del trabajo, pero ahora todo cobraba un nuevo significado. El reloj marcaba las 8 de la noche y seguía sin tener noticias de nadie. El silencio de mi teléfono era ensordecedor. Decidí preparar algo de comer, más por rutina que por hambre. Mientras calentaba las sobras de la cena anterior, mi mente no dejaba de dar vueltas. Cada recuerdo, cada momento compartido con la familia de Ana, era ahora examinado bajo una nueva luz. Recordé la última vez que había visto a María Elena, apenas 3 días atrás. Había venido a casa con la excusa de traer un pastel que había horneado, pero ahora me preguntaba si había sido para coordinar algo con Ana. Había estado sentado allí, compartiendo café y pasteles, mientras planeaban excluirme de algo importante. El microondas sonó, sobresaltándome. La comida ya no me apetecía, pero me obligué a sentarme en la mesa de la cocina. El apartamento nunca me había parecido tan silencioso. Normalmente, a esta hora, Ana y yo estaríamos compartiendo las historias de nuestro día, riendo sobre alguna tontería del trabajo o planeando el fin de semana. Ahora solo tenía el sonido de mis propios pensamientos como compañía. Mientras jugaba con la comida en mi plato, mi teléfono vibró. Por un momento, mi corazón dio un vuelco pensando que podría ser Ana, pero era una notificación de la aplicación del banco. Al abrirla, me quedé helado. Había un cargo reciente en la cuenta conjunta, una reserva en un salón de eventos al otro lado de la ciudad. La transacción había sido hecha por Ana la noche anterior. Las piezas empezaban a encajar, pero el puzzle que formaban no tenía sentido. ¿Un salón de eventos? ¿Por qué necesitarían un lugar así para un simple viaje familiar? La sensación de que algo grande estaba sucediendo se hizo más fuerte. No era solo una excursión improvisada, era algo planeado, algo lo suficientemente importante como para requerir un espacio formal. Decidí buscar el lugar en Internet. Era un centro de convenciones pequeño pero elegante, conocido por albergar reuniones empresariales y eventos familiares importantes. En su página web, vi que tenían disponible un servicio de mediación familiar. Ese detalle hizo que mi estómago se retorciera. ¿Mediación familiar? ¿Estaban teniendo algún tipo de intervención sin mí? El sonido de un mensaje entrante me sobresaltó. Era de Carlos, el hermano de Ana, probablemente enviado por error al grupo equivocado. Ya está todo preparado en el salón. El abogado llegará en media hora. Lo borró segundos después, pero fue suficiente para confirmar mis sospechas. Esto no era un simple viaje familiar, era una reunión legal de algún tipo. Me levanté de la mesa, dejando la comida casi intacta. Mi cabeza daba vueltas mientras intentaba procesar toda la información. ¿Un abogado? ¿Por qué necesitarían un abogado? La familia de Ana nunca había mencionado problemas legales, al menos no frente a mí. ¿Era por eso que me habían mantenido alejado? Recordé conversaciones pasadas, momentos que en su momento parecían insignificantes pero que ahora cobraban un nuevo significado. La semana anterior, durante la cena familiar, había escuchado a María Elena mencionar algo sobre papeles importantes y decisiones difíciles. En ese momento había estado distraído con el postre, pero ahora esas palabras resonaban en mi mente con una nueva urgencia. El reloj seguía avanzando, y con cada minuto que pasaba, la ansiedad crecía. Decidí hacer una última llamada a María Elena. Para mi sorpresa, esta vez contestó, aunque su voz sonaba diferente, más cansada, casi asustada. Roberto, comenzó, y pude notar el temblor en su voz. No debería estar hablando contigo ahora. María Elena, por favor, intenté mantener la calma aunque mi corazón latía acelerado. He visto los cargos del salón de eventos, sé que hay un abogado involucrado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto secreto?
Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar voces de fondo, el sonido de papeles siendo movidos. Finalmente, María Elena habló. Es complicado, hijo. Hay cosas de familia que necesitamos resolver. Te prometo que pronto lo entenderás todo. ¿Ana está bien?, pregunté, la preocupación evidente en mi voz. Está ocupada ahora, respondió ella, evasiva. Roberto, te pido que confíes en nosotros. Todo esto es por el bien de todos. La llamada terminó poco después, dejándome con más preguntas que respuestas. Me quedé mirando por la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia. En algún lugar ahí fuera, mi familia política estaba teniendo una reunión importante con un abogado, y por alguna razón, habían decidido que yo no debía ser parte de ella. No podía quedarme sentado esperando respuestas. Después de la última llamada con María Elena, algo dentro de mí se quebró. Tomé las llaves del coche y bajé al estacionamiento. Aunque no sabía exactamente a dónde ir, necesitaba moverme, hacer algo. El tráfico de la noche era ligero, lo que me dio tiempo para pensar. Recordé la dirección del salón de eventos que había visto en el cargo bancario. Estaba a unos 30 minutos de casa, en una zona empresarial que conocía vagamente. Mientras conducía, intentaba ordenar mis pensamientos y preparar lo que diría cuando llegara. Las calles pasaban como manchas borrosas mientras mi mente divagaba. ¿Qué podía ser tan grave como para necesitar un abogado? ¿Y por qué excluirme? Ana y yo nunca habíamos tenido secretos, o al menos eso creía. 5 años de matrimonio, construyendo una vida juntos, y de repente me sentía como un extraño. Aparqué cerca del salón de eventos y me quedé un momento en el coche, observando. El edificio era moderno, con grandes ventanales iluminados. Pude ver movimiento en una de las salas del segundo piso. Siluetas que se movían de un lado a otro, gesticulando. Me pareció reconocer la figura de Carlos, el hermano de Ana. Con el corazón latiendo fuerte, salí del coche y me dirigí a la entrada. El guardia de seguridad me detuvo, pidiendo identificación y el motivo de mi visita. Mencioné el apellido de la familia, esperando que fuera suficiente, pero el guardia negó con la cabeza. Lo siento, señor. Tengo instrucciones específicas sobre esa reunión. No puede pasar sin autorización. Intenté explicar que era parte de la familia, que mi esposa estaba allí arriba, pero fue inútil. El guardia se mantuvo firme, aunque pude notar cierta simpatía en su mirada. Me quedé en el vestíbulo, sintiéndome más perdido que nunca. Decidí llamar a María Elena una vez más. Esta vez, cuando contestó, su voz sonaba diferente, como si hubiera estado llorando. ¿Dónde estás, Roberto?, preguntó, aunque por su tono sospechaba que ya lo sabía. Estoy en el edificio, respondí sin rodeos. María Elena, necesito respuestas. No puedo seguir así, sin saber qué está pasando con mi propia familia. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar murmullos de fondo, voces discutiendo en voz baja. Finalmente, María Elena habló. Sube. Le diré al guardia que te deje pasar. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba que cediera tan fácilmente. Mientras el guardia recibía la llamada y me hacía señas para que pasara, 1000 pensamientos cruzaron mi mente. ¿Qué me encontraría arriba? ¿Estaba preparado para lo que fuera que estuviera pasando? El ascensor subió lentamente hasta el segundo piso. Cada segundo parecía una eternidad. Cuando las puertas se abrieron, María Elena estaba esperando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y su habitual postura erguida parecía hundida, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Antes de entrar, dijo, poniendo una mano en mi brazo, necesito que entiendas algo. Todo lo que hemos hecho, lo hicimos pensando en protegerte. A ti y a Ana. ¿Protegerme de qué?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. De algo que ha estado creciendo durante años, respondió, su voz apenas un susurro. Algo que esperábamos poder resolver sin involucrar a nadie más. Pero las cosas se complicaron. María Elena me guió por un pasillo iluminado con luces fluorescentes.
A medida que nos acercábamos a la sala de reuniones, las voces se hacían más claras. Pude distinguir la voz de Ana, sonando más alterada de lo que nunca la había escuchado. Antes de abrir la puerta, María Elena se detuvo. Roberto, hay algo que debes saber. Esta reunión es sobre la herencia familiar. Una herencia que ha causado más problemas de los que vale. Mi mente intentaba procesar esta información mientras ella abría la puerta. La escena que encontré dentro me dejó sin palabras. Alrededor de una gran mesa estaban sentados todos los miembros de la familia: Ana, Carlos, los tíos, incluso la abuela Elena. En un extremo, un hombre de traje que supuse era el abogado, rodeado de papeles y carpetas. Ana se levantó al verme, sus ojos llenos de lágrimas. Quise ir hacia ella, pero algo en su lenguaje corporal me detuvo. Parecía asustada, no de mí, sino de la situación en general. Roberto, comenzó el abogado, por favor, tome asiento. Creo que es momento de que entienda lo que está pasando. Me senté junto a María Elena, sintiendo todas las miradas sobre mí. El abogado comenzó a explicar: la familia había heredado una propiedad significativa hace años, antes de que yo conociera a Ana. Lo que parecía una bendición se había convertido en una fuente de conflicto. Disputas sobre la administración, desacuerdos sobre su uso, acusaciones de mala gestión. Todo había estado hirviendo bajo la superficie durante años. La razón por la que intentamos mantenerlo alejado, explicó el tío Ricardo, es que hay implicaciones legales que podrían afectarle. Como esposo de Ana, cualquier decisión que tomemos podría tener consecuencias para usted también. Miré a Ana, que había permanecido en silencio. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté suavemente. Porque te conozco, respondió ella, su voz quebrándose. Sé que habrías querido ayudar, involucrarte, buscar soluciones. Pero esta vez necesitábamos resolverlo nosotros mismos. El abogado continuó explicando la situación. La propiedad, un antiguo hotel en la costa, había estado en la familia por generaciones. Las disputas sobre su administración habían llevado a amenazas de acciones legales entre los propios familiares. La reunión de hoy era un intento de mediación, un último esfuerzo por encontrar una solución antes de que todo terminara en los tribunales. Mientras escuchaba, comencé a entender el peso que Ana había estado cargando. Las llamadas misteriosas, las conversaciones a medias, las noches en que la encontraba despierta mirando por la ventana. Todo cobraba sentido ahora. Lo que necesitamos decidir hoy, dijo el abogado, es si vendemos la propiedad y dividimos el dinero, o encontramos una forma de administrarla juntos sin que esto destruya a la familia. La tensión en la sala era palpable. Años de resentimientos y desacuerdos flotaban en el aire como una nube tóxica. Miré a cada rostro familiar, viendo el cansancio y la preocupación en sus expresiones. Esta era la verdadera razón de tanto secretismo: no querían que presenciara cómo la familia se desmoronaba por dinero. El silencio que siguió a las explicaciones del abogado fue interrumpido por el sonido de mi teléfono. Era un mensaje de María Elena: necesitamos hablar en privado. ¿Hay más? Me disculpé y la seguí fuera de la sala, sintiendo la mirada preocupada de Ana sobre nosotros. En el pasillo, María Elena parecía aún más nerviosa que antes. Sus manos temblaban mientras sacaba unos papeles de su bolso. Esto es lo que no quisimos decirte antes, comenzó, su voz apenas audible. La propiedad, hay más que solo problemas familiares. Los papeles que me mostró eran antiguos informes de inspección del hotel. Según los documentos, el edificio tenía problemas estructurales serios que habían sido ocultados durante años. Las reparaciones necesarias costarían millones, dinero que la familia no tenía. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté, pasando las páginas con cuidado. Porque eres el único que no tiene nada que perder, respondió ella, mirando nerviosamente hacia la puerta de la sala. Todos los demás están tan metidos en esto, tan preocupados por sus propios intereses que no pueden ver lo obvio. Me explicó que el hotel seguía operando, a pesar de los problemas. La familia había estado posponiendo las reparaciones, temiendo que cerrar el lugar significara perder su única fuente de ingresos estable. Era una bomba de tiempo, y todos lo sabían, pero nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta. ¿Ana sabe esto?, pregunté,
aunque ya sospechaba la respuesta. Sabe algo, pero no todo, admitió María Elena. La hemos estado protegiendo, igual que a ti. Pero ya no puedo seguir con este secreto. Si algo llegara a pasar. Si alguien resultara herido. Su voz se quebró. Por primera vez desde que la conocía, vi a María Elena completamente vulnerable. No era la suegra fuerte y decidida que conocía, sino una mujer asustada por el peso de decisiones tomadas años atrás. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque necesitamos ayuda, respondió, secándose una lágrima. Alguien que pueda ver esto objetivamente, sin toda la historia emocional que nos ciega al resto. ¿Y por qué? Porque te he visto trabajar con Ana en sus problemas. Sé cómo piensas, cómo buscas soluciones. Me apoyé contra la pared, intentando procesar toda esta nueva información. El hotel no era solo una propiedad familiar en disputa, era un peligro potencial para empleados y huéspedes. El peso de esta revelación me golpeó con fuerza. ¿Qué quieres que haga?, pregunté finalmente. Ayúdanos a convencerlos, suplicó. Necesitamos vender antes de que sea tarde. Antes de que alguien salga lastimado. Pero nadie quiere escucharme. Piensan que solo quiero deshacerme de la herencia familiar. Volvimos a la sala de reuniones con un plan. María Elena me había dado los informes técnicos y yo los llevaba como un escudo, sabiendo que estaba a punto de abrir una caja de Pandora que cambiaría todo. El ambiente dentro seguía tenso. Ana me miró con curiosidad, probablemente preguntándose qué habíamos estado discutiendo su madre y yo. El abogado había estado repasando algunas opciones legales, pero se detuvo cuando nos vio entrar. Perdonen la interrupción, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. Pero hay algo que necesitamos discutir antes de tomar cualquier decisión sobre la propiedad. Coloqué los informes sobre la mesa. El tío Ricardo, que había estado recostado en su silla, se enderezó de golpe. Reconocía los papeles, podía verlo en su expresión. Esos informes son antiguos, intentó descartar. La situación ha cambiado. ¿De verdad?, pregunté, abriendo uno de los documentos. ¿Entonces tienen nuevas inspecciones que muestren que los problemas estructurales han sido resueltos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Ana se acercó a la mesa, tomando uno de los informes. Su rostro palideció mientras leía. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no sabía nada de esto? Porque nadie quería preocuparte, cariño, respondió María Elena. Pero ya no podemos seguir ocultándolo. Durante la siguiente hora, la verdad salió a la luz. Los problemas del hotel eran más graves de lo que la mayoría de la familia sabía. Solo un pequeño grupo, incluyendo al tío Ricardo y María Elena, conocían la verdadera extensión del daño. ¿Y han seguido operando el hotel así?, preguntó Ana, incredulidad y horror mezclados en su voz. No teníamos opción, se defendió el tío Ricardo. Las reparaciones costarían más de lo que vale la propiedad. Y es nuestro legado familiar. Un legado que podría costar vidas, intervine. ¿Vale más que la seguridad de las personas? La discusión que siguió fue intensa. Salieron a la luz más secretos, intentos previos de vender que habían sido bloqueados, ofertas rechazadas, planes de renovación abandonados por falta de fondos. La familia se había estado mintiendo a sí misma durante años, esperando que los problemas ampliamente desaparecieran. Ana se mantuvo en silencio durante gran parte de la discusión, procesando toda la información. Finalmente, se levantó y caminó hacia la ventana. Todos la observamos, esperando su reacción. Todo este tiempo, dijo finalmente, pensé que estábamos peleando por dinero, por control. Pero es peor que eso. Hemos estado jugando con la vida de personas por, ¿qué? ¿Orgullo? ¿Nostalgia? Sus palabras cayeron como un peso sobre la sala. Incluso el abogado, que había mantenido una expresión neutral durante toda la reunión, parecía afectado. El peso de la verdad había caído sobre todos nosotros como una losa. Me encontré mirando las caras de cada miembro de la familia, intentando entender cómo habíamos llegado a este punto.
El abogado había salido un momento para hacer algunas llamadas, dejándonos solos con nuestros pensamientos y culpas. Ana seguía junto a la ventana, su silueta recortada contra las luces de la ciudad. Me acerqué a ella despacio, sin saber exactamente qué decir. Cuando puse mi mano sobre su hombro, se giró hacia mí con lágrimas en los ojos. «¿Qué hacemos ahora?», susurró. «¿Cómo arreglamos esto?». Era una pregunta compleja. Por un lado, estaba el aspecto legal y moral de mantener abierto un hotel con problemas estructurales. Por otro, entendía el apego emocional de la familia a la propiedad. El hotel representaba décadas de historia familiar, de recuerdos, de momentos compartidos. María Elena se acercó a nosotros con una taza de café que alguien había traído. «Roberto», dijo suavemente, «¿qué opinas? Tú eres el único que puede ver esto desde fuera». Sentí todas las miradas sobre mí. El tío Ricardo, que había estado hojeando nerviosamente los informes técnicos, levantó la vista expectante. Carlos, que apenas había hablado durante toda la reunión, también esperaba mi respuesta. «Creo», comencé, midiendo cada palabra, «que tenemos que separar dos cosas, lo que queremos y lo que debemos hacer. El hotel, como está ahora, es un peligro. Eso no es una opinión, es un hecho documentado». Hice una pausa, observando cómo mis palabras eran recibidas. Nadie protestó, lo cual era una buena señal. Pero también entiendo lo que significa para ustedes. No es solo un edificio, es parte de su historia. La pregunta es, ¿cómo honramos esa historia sin poner en riesgo el futuro? Ana apretó mi mano. Sabía que estaba pensando en todas las historias que me había contado sobre sus veranos en el hotel, las navidades familiares, las celebraciones especiales. «Podríamos intentar conseguir un préstamo», sugirió Carlos, rompiendo su silencio. «Para las reparaciones». «Los bancos ya nos han rechazado 3 veces», respondió el tío Ricardo, frotándose la cara con cansancio. «Los costos son demasiado altos y el hotel no genera suficientes ingresos para respaldar un préstamo de ese tamaño». La abuela Elena, que había permanecido callada en su silla, se aclaró la garganta. Todos nos giramos para escucharla. Era la matriarca de la familia, la que había heredado el hotel de sus padres. «Cuando mi padre me entregó el hotel», comenzó, su voz suave pero firme, me dijo algo que nunca olvidé: «El verdadero legado no está en los ladrillos y el mortero, sino en lo que hacemos con ellos». Las palabras de la abuela Elena resonaron en la sala. Por primera vez en horas, vi un destello de esperanza en los ojos de todos. Quizás era el permiso que necesitaban para considerar otras opciones. «Y sí», comencé tentativamente, «en lugar de ver esto como el fin de algo, ¿lo vemos como una oportunidad para un nuevo comienzo?». Me acerqué a la mesa y extendí uno de los planos del hotel. «El terreno es valioso, la ubicación es excelente. Si vendemos ahora, antes de que los problemas empeoren, podríamos usar el dinero para crear algo nuevo. Algo que honre la historia del hotel pero que mire hacia el futuro». Ana se sentó a mi lado, su mente trabajando rápidamente. La conocía lo suficiente para saber que estaba visualizando posibilidades. «Podríamos crear una fundación», sugirió. «Usar parte del dinero para ayudar a otros negocios familiares en problemas. Convertir el legado del hotel en algo más grande que el edificio mismo». Vi cómo la idea comenzaba a resonar en los demás. María Elena asintió lentamente, el tío Ricardo dejó de fruncir el ceño, incluso Carlos parecía interesado. «El hotel fue un regalo para la familia», continuó la abuela Elena. «Pero quizás el verdadero regalo no era el edificio en sí, sino lo que nos enseñó sobre trabajar juntos, sobre crear recuerdos, sobre construir algo significativo». Me encontré en una posición única. Como el forastero de la familia, podía ver las cosas desde una perspectiva diferente, pero también entendía el peso emocional de la decisión. Ana me apretó la mano bajo la mesa, y supe que estaba pensando lo mismo. «No tenemos que decidirlo todo esta noche», dije. «Pero sí necesitamos acordar los próximos pasos. Lo primero debe ser la seguridad. No podemos seguir operando el hotel en estas condiciones». El tío Ricardo, que había sido el más resistente al cambio, finalmente asintió. «Tienes razón.
He estado tan preocupado por mantener el hotel en la familia que me olvidé de por qué lo teníamos en primer lugar, para crear felicidad, no peligro. La conversación que siguió fue diferente a todas las anteriores. En lugar de discutir sobre quién tenía la culpa o quién debería tomar las decisiones, comenzamos a hablar sobre soluciones. Ideas surgieron de todos lados: crear un museo con la historia del hotel, establecer becas para estudios de hostelería, incluso construir un nuevo negocio familiar en otro lugar. María Elena me miró con gratitud. Entendí que este era exactamente el tipo de discusión que había esperado tener durante años. No una pelea por el pasado, sino una conversación sobre el futuro. Ana comenzó a tomar notas, como siempre hacía cuando se entusiasmaba con un proyecto. Su rostro había perdido esa expresión de preocupación que había llevado durante semanas. En su lugar, vi determinación y esperanza. El abogado regresó a la sala con más papeles bajo el brazo, justo cuando la discusión empezaba a tomar un rumbo constructivo. Su expresión seria nos devolvió a la realidad: aún quedaban decisiones difíciles por tomar. He estado revisando las opciones legales, comenzó, extendiendo documentos sobre la mesa. Cerrar el hotel temporalmente por reformas es la opción más segura, pero necesitamos hacerlo de manera que proteja tanto a los empleados como a la familia. La palabra empleados cayó como un cubo de agua fría. En medio de nuestra discusión familiar, casi habíamos olvidado a las 30 personas que dependían del hotel para vivir. Vi cómo el rostro de Ana se tensaba. Ella siempre había tenido una relación cercana con el personal del hotel. ¿Qué pasará con ellos?, preguntó, su voz cargada de preocupación. El tío Ricardo se removió incómodo en su silla. Algunos llevan con nosotros más de 20 años. María, la de recepción, prácticamente me vio crecer. La conversación que siguió fue tensa. Cada decisión que contemplábamos afectaba no solo a nuestra familia, sino a muchas otras. El abogado explicó las obligaciones legales: indemnizaciones, preaviso, planes de recolocación. Pero más allá de lo legal, todos sentíamos una responsabilidad moral. Comencé, dudando un momento antes de continuar, podríamos incluir a los empleados en el plan de transición. Si vamos a crear algo nuevo, ¿por qué no ofrecerles la oportunidad de ser parte de ello? La sugerencia provocó diferentes reacciones. Vi esperanza en los ojos de Ana, cautela en los de María Elena, y algo de resistencia en el tío Ricardo. Eso complicaría las cosas, advirtió el abogado. Legalmente, sería más sencillo hacer un cierre limpio. No todo tiene que ser sobre lo que es más sencillo, respondió Ana, su voz más firme de lo que la había escuchado en toda la noche. Estas personas son parte de la historia del hotel tanto como nosotros. La discusión se volvió más intensa. Carlos, que hasta ahora había estado relativamente callado, se unió con números y proyecciones financieras. Como contador de la familia, había estado llevando las cuentas del hotel durante años. Si vendemos ahora, explicó, mostrando algunas hojas de cálculo en su laptop, podríamos crear un fondo de transición. Algo que nos permita ayudar a los empleados mientras encontramos una solución permanente. La tensión en la sala era palpable mientras Carlos desglosaba los números. Algunos eran más desalentadores de lo que esperábamos. El hotel había estado operando con pérdidas durante los últimos 3 años, sostenido principalmente por los ahorros familiares y préstamos personales. ¿Por qué no nos dijiste esto antes?, preguntó Ana, mirando a su hermano con una mezcla de sorpresa y dolor. «Porque no querían escuchar», respondió Carlos, cerrando su laptop con un suspiro. Todos estaban tan concentrados en mantener el hotel abierto que ignoraban las señales. Sus palabras provocaron una nueva ronda de discusiones. El tío Ricardo defendía sus decisiones, María Elena intentaba mediar, y la abuela Elena observaba todo con una expresión de tristeza resignada. Me encontré en medio del conflicto, escuchando argumentos de todos lados. Como el más nuevo en la familia, tenía una perspectiva única, podía ver el dolor en sus ojos cuando hablaban del hotel, pero también la necesidad urgente de cambio. Quizás, dije, alzando la voz lo suficiente para hacerme oír por encima de la discusión, deberíamos preguntarnos qué es lo que realmente queremos preservar. ¿El edificio? ¿O lo que representa? La pregunta flotó en el aire por un momento. Ana fue la primera en responder. Cuando era pequeña, comenzó,
su voz suave pero clara, no me enamoré del edificio. Me enamoré de los desayunos con la familia en la terraza, de las historias que la abuela contaba en el lobby, de la sensación de que éramos parte de algo especial. Sus palabras tocaron algo en todos. Vi cómo el rostro del tío Ricardo se suavizaba, como María Elena asentía suavemente. El hotel nos ha dado mucho, continuó Ana. Pero tal vez es momento de que nosotros le demos algo a cambio, la oportunidad de terminar con dignidad, antes de que se convierta en una tragedia. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era un silencio de tensión o conflicto, sino de reflexión. El abogado, que había estado tomando notas, levantó la vista. Si van a tomar esta decisión, dijo, necesito que sea unánime. No podemos avanzar si hay dudas o resistencias. Todos nos miramos. Años de historia, de memorias, de conflictos y alegrías compartidas, pesaban sobre nosotros. La decisión que tomáramos esa noche cambiaría el futuro de la familia para siempre. El reloj de la sala marcaba casi la medianoche cuando María Elena se puso de pie. Su rostro mostraba el cansancio de horas de discusión, pero había algo más en su expresión, determinación. Tengo una propuesta, dijo, su voz más firme de lo que la había escuchado en toda la noche. Vendamos el hotel, sí, pero hagámoslo de manera que honre su historia y asegure su legado. Sacó una carpeta de su bolso, papeles que había estado guardando durante meses. Eran propuestas de compradores anteriores, ofertas que había recopilado en secreto, preparándose para este momento. Señaló uno de los documentos, es de una cadena hotelera familiar. No son tan grandes como las corporaciones que nos han contactado, pero tienen experiencia en restaurar hoteles históricos. Y lo más importante, están dispuestos a mantener parte del personal. La propuesta captó la atención de todos. Carlos se acercó para revisar los números, mientras Ana leía los detalles del plan de restauración. El tío Ricardo, que había sido el más reacio al cambio, escuchaba con interés renovado. Proponen mantener el nombre, continuó María Elena, y crear un espacio en el lobby dedicado a la historia del hotel y nuestra familia. No sería el final de nuestra historia, sino su transformación. Vi cómo la idea comenzaba a resonar en cada uno de los presentes. La abuela Elena, que había permanecido mayormente en silencio, sonrió por primera vez en la noche. Tu abuelo, dijo, dirigiéndose a todos, siempre decía que el hotel era como un árbol. A veces, para que siga viviendo, hay que podar algunas ramas. Quizás esto es lo que necesitamos, no cortar el árbol, sino permitirle crecer de una nueva manera. Ana apretó mi mano bajo la mesa. Sabía lo que estaba pensando, por primera vez en meses, veíamos una luz al final del túnel. Una solución que no significaba perderlo todo, sino transformarlo en algo nuevo. El abogado, que había estado revisando la propuesta, asintió aprobatoriamente. Legalmente, es viable. Y el precio ofrecido permitiría crear el fondo de transición para los empleados que mencionamos antes. La discusión que siguió fue diferente a todas las anteriores. En lugar de defender posiciones, todos empezamos a construir sobre la propuesta de María Elena. Carlos sugirió formas de estructurar el acuerdo para maximizar los beneficios para todos. Ana habló sobre cómo podríamos mantener una conexión con el hotel incluso después de la venta. Mientras la conversación avanzaba, el ambiente en la sala cambió notablemente. La tensión que había dominado la noche se transformó en algo más constructivo, esperanza. El tío Ricardo, que había sido el más vocal en su oposición, fue el primero en sorprendernos. Tengo una idea, dijo, inclinándose hacia adelante. ¿Qué tal si negociamos mantener un espacio permanente en el hotel? No solo para el museo, sino también para reuniones familiares. Podríamos seguir celebrando aquí nuestros momentos especiales. La sugerencia fue recibida con entusiasmo. Era un puente entre el pasado y el futuro, una forma de mantener viva la conexión sin cargar con el peso de la responsabilidad completa. Ana comenzó a hacer una lista de puntos importantes para la negociación: garantías para los empleados, preservación de elementos históricos, derechos de uso para la familia. Su formación como abogada emergió mientras estructuraba las ideas en un plan coherente. Podríamos incluso, sugerí, crear un comité familiar que sirva de enlace con los nuevos propietarios.
Así mantendríamos cierta participación en las decisiones importantes sobre la preservación histórica. María Elena sonrió, asintiendo. Y podríamos usar parte del dinero de la venta para establecer una fundación familiar. Algo que nos mantenga unidos y nos permita ayudar a otros. La abuela Elena, que había estado escuchando atentamente, se levantó con ayuda de Carlos. Todos guardamos silencio, esperando sus palabras. Su opinión, como matriarca de la familia, pesaba más que cualquier documento legal. Durante años, comenzó, su voz suave pero clara, me preocupó que vender el hotel significara perder nuestra historia. Pero ahora veo que nuestra historia no está en las paredes o los muebles. Está en nosotros, en cómo enfrentamos los desafíos juntos. Sus palabras marcaron un punto de inflexión. Uno a uno, los miembros de la familia comenzaron a expresar su acuerdo. El abogado, que había sido testigo de tantas reuniones fallidas, comenzó a redactar los puntos principales del acuerdo. La noche avanzaba, pero nadie parecía notarlo. Había un sentimiento de propósito compartido, de estar construyendo algo nuevo sobre los cimientos de lo antiguo. Los rostros cansados mostraban ahora pequeñas sonrisas, y las conversaciones fluían con una ligereza que había estado ausente durante meses. Los días siguientes a aquella noche de resoluciones pasaron como un torbellino de actividad. Ana y yo nos encontrábamos sentados en nuestra terraza una tarde, revisando los últimos detalles del acuerdo mientras el sol comenzaba a ponerse. El café se había enfriado en nuestras tazas, olvidado entre tantos papeles y conversaciones. ¿Sabes?, dijo Ana, levantando la vista de los documentos, nunca pensé que terminaría así. Siempre imaginé que el hotel seguiría siendo nuestro para siempre. La miré, notando cómo la tensión que había llevado durante meses había sido reemplazada por una calma diferente. No era resignación, sino aceptación, quizás incluso optimismo. A veces, respondí, el final de algo es solo el comienzo de algo mejor. Los compradores habían resultado ser mejor de lo que esperábamos. No solo mantuvieron su oferta original, sino que se mostraron entusiasmados con nuestras propuestas. El espacio para el museo familiar en el lobby se había expandido a una sala completa, y el acuerdo para mantener al personal clave superó nuestras expectativas. María Elena nos visitaba con más frecuencia ahora. La vi sonreír más en estas semanas que en todos los meses anteriores juntos. Esta tarde, mientras tomábamos café en la terraza, nos contó cómo había estado ayudando a organizar los archivos históricos del hotel. Encontré fotos que no veía en años, dijo, sus ojos brillando con nostalgia y emoción. Hay tanto que contar, tantas historias que preservar. El proyecto del museo se había convertido en su nueva pasión. Junto con la abuela Elena, estaba recopilando historias, fotografías y objetos que contarían la historia del hotel y la familia. Era su manera de asegurarse de que nada importante se perdiera en la transición. Carlos, por su parte, se había sumergido en los detalles financieros de la fundación familiar que estábamos creando. Su experiencia como contador resultó invaluable mientras navegábamos por los aspectos legales y fiscales del proyecto. La fundación podría hacer mucho bien, nos explicó durante una cena familiar. Podríamos ayudar a otros negocios familiares que enfrentan desafíos similares, compartir lo que hemos aprendido. El tío Ricardo, que inicialmente había sido el más reacio al cambio, nos sorprendió a todos convirtiéndose en el enlace principal con los nuevos propietarios. Su conocimiento profundo del hotel y su funcionamiento resultó ser exactamente lo que necesitaban para planear la renovación. Es extraño, me confesó una tarde mientras revisábamos los planos de restauración. Pensé que vender el hotel significaría perderlo todo, pero en realidad estamos ganando algo nuevo. Estamos asegurándonos de que su legado continúe de una manera que nunca hubiera imaginado. La transformación no se limitó al hotel. Como familia, habíamos cambiado. Las reuniones familiares, antes tensas y llenas de temas no discutidos, se volvieron más abiertas y honestas. La experiencia nos había enseñado el valor de enfrentar los problemas juntos, de buscar soluciones en lugar de mantener secretos. Ana comenzó a trabajar en un libro sobre la historia del hotel. No era solo un registro de fechas y eventos, sino una colección de historias personales, de momentos que habían dado forma a nuestra familia. Cada miembro contribuía con sus recuerdos, creando un mosaico de experiencias compartidas.
Es importante que nuestros hijos conozcan esta historia, dijo una noche mientras escribía. No solo la parte bonita, sino también cómo enfrentamos los desafíos, cómo encontramos una salida cuando parecía que no había ninguna. La abuela Elena, que ahora pasaba más tiempo con nosotros, parecía más en paz. Una tarde, mientras veíamos fotos antiguas en su sala, me tomó la mano y me dijo algo que nunca olvidaré. Sabes, Roberto, al principio pensé que eras un extraño que venía a cambiar nuestra familia. Ahora veo que eras exactamente lo que necesitábamos, alguien que nos ayudara a ver las cosas desde una nueva perspectiva. El hotel cerró temporalmente para las renovaciones, pero no fue un final triste. Organizamos una ceremonia de despedida donde empleados y familia compartieron historias y esperanzas para el futuro. No era un adiós definitivo, sino una transición hacia algo nuevo. Mientras observaba a la familia reunida en esa última noche, recordé la primera vez que había entrado al hotel, años atrás, cuando apenas comenzaba a salir con Ana. En ese entonces, me había sentido como un extraño en un mundo establecido. Ahora, mirando a mi alrededor, veía no solo a mi familia política, sino a mi familia, sin más calificativos. El futuro se extendía ante nosotros, lleno de posibilidades. El hotel seguiría siendo parte de nuestras vidas, pero de una manera diferente, más saludable. Y nuestra familia había encontrado algo más valioso que una propiedad, había encontrado su verdadera fuerza en la unión y la capacidad de adaptarse al cambio.